Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jaime Moliner Cocot. Soy aspirante a la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas. En mi investigación documental y de campo final, escogí el tema de finanzas públicas en México. Como introducción, en el presente trabajo se analiza qué son las finanzas públicas en México. Dentro de este análisis se hace especial énfasis en las medidas de cómo es la transparencia del manejo de los recursos y asimismo si tenemos conocimiento suficiente para saber si están haciendo buen uso de los recursos o no. El objetivo es conocer qué son las finanzas públicas en México, la importancia de la transparencia de los recursos manejados y qué tan de acuerdo estamos con el trabajo de la Secretaría de Finanzas Públicas. ¿Qué son las finanzas públicas? Finanzas públicas son un campo de la economía que se ocupa de cómo los gobiernos recaudan dinero. ¿Por qué son importantes las finanzas públicas? Bueno, los gobiernos proporcionan bienes y servicios públicos los cuales necesitan financiamiento. Un ejemplo en dónde está el dinero recaudado. Bueno, pues aquí vemos un presupuesto que nos muestra que pues, hay un presupuesto para desarrollo social, desarrollo económico, gobierno, hay cantidades, etcétera. ¿Qué son los ingresos de las finanzas públicas? Cada año los gobiernos nacionales y locales realizan un presupuesto para determinar cuánto dinero van gastando en el próximo año o cuánto van a gastar el próximo año. El presupuesto asignado determina qué bienes públicos que se van a producir, los problemas que se van a solucionar y la cantidad de asistencia a las personas con menos recursos económicos. Pues hacen su planeación, de su planeación hacen su presupuesto. ¿Cuánto van a ocupar de dinero para los bienes y servicios del próximo año? ¿Cómo las finanzas públicas afectan a la economía? Bueno, el gasto público y los impuestos afectan directamente el desempeño general de la economía. Un ejemplo, si el gobierno invierte en la construcción de una carretera, esto genera puestos de trabajo. Los puestos de trabajo generan ingresos que la gente gasta en compras y la economía tiende a crecer. Lo contrario sucede cuando el gobierno aumenta los impuestos. Los hogares y las empresas tienen menos de sus ingresos para gastar, compran menos y la economía tiende a disminuir. ¿Qué es la deuda pública? Bueno, pues la deuda pública es cuando la administración pública pide dinero a un tercero para hacer frente a sus compromisos. En pocas palabras, es cuando no tiene dinero para invertir en un compromiso como una carretera, como alumbrado, etcétera. Tiene que pedir dinero a un tercero para poder hacer frente a esos compromisos. ¿Qué es la ley fiscal? El Código Fiscal de la Federación es el documento oficial de tipo normativo que reúne disposiciones de carácter jurídico de diversos aspectos fiscales que tienen como función determinar las contribuciones y las diferentes obligaciones que deben cumplir los ciudadanos en relación con los impuestos federales. Bueno, aquí nos dice que es un documento, es el documento donde viene qué pagamos como impuestos, en qué tiempos, los documentos que tenemos que tener presentes, toda la normativa que quienes sí y quienes no pagamos impuestos. ¿Qué quiere decir que las finanzas públicas sean sostenibles y por qué la sostenibilidad es una característica deseable o necesaria? Bueno, en pocas palabras, la sostenibilidad fiscal significa que los ingresos públicos netos son suficientes para por lo menos cubrir los intereses que la deuda pública genera. Es decir, que tienen el dinero necesario para cubrir una obra, un alumbrado público, una necesidad pública. ¿Qué es la transparencia en finanzas públicas? Bueno, pues la transparencia es la manera en la que presentan un reporte claro de cómo se manejan los recursos. Muchas veces lo hemos oído en las noticias que se presentan los reportes, se presentan X documento. Pero en pocas palabras es la manera de cómo
entregan cuentas. Bueno, realizamos una encuesta enfocada a las finanzas públicas, y la primera pregunta dice: ¿tiene conocimiento cómo funcionan las finanzas públicas en nuestro país? Aquí vemos que hay dos opciones, sí y no. Un 30.8% dijo que no y un 69.2% dijo que sí. La segunda pregunta: ¿le parece buena la manera como el gobierno administra las finanzas públicas? Pues aquí hay dos opciones, sí y no. Vemos que el 100% dice que no, que el gobierno no hace una buena actuación con las finanzas públicas. ¿Conoce alguna oficina que pertenezca a la Secretaría de Finanzas Públicas? Volvemos a tener dos respuestas, sí y no. Un 53.8 dice que sí, un 46.2 dice que no. ¿Cómo calificaría las finanzas públicas de su estado tomando en cuenta en escala del 1 muy mala y de 10 muy buena? Bueno, pues aquí vemos muchas opiniones, desgraciadamente, pues muy negativas. ¿Le parece suficiente, explícita y clara para demostrar que es todo correcto a la manera a la que se le llaman transparencia? Bueno, aquí volvemos al tema de la transparencia. ¿Es suficiente la manera con la que nos dicen o con la que nos explican? ¿Es suficientemente clara, suficientemente entendible? Aquí hay tres opciones: sí, no, tal vez. Vemos que pues solo ocuparon dos. El 76.9% dijo que no y solo un 23.1% dijo que tal vez. No hay respuesta favorable acá. ¿Está usted de acuerdo con la ley fiscal? Un 15% dijo que, un 15.4% dijo que sí está de acuerdo con la ley fiscal. Un 84.6% dijo que no. Volvemos un tema de mayoría, no está de acuerdo. ¿Conoce algún programa dependiente de la Secretaría de Finanzas Públicas? ¿Sí o no? El 58.3% dijo que no. Un 41.7% dijo que sí. ¿Considera que hacen mal uso del dinero de la Secretaría de Finanzas Públicas? Sí, hacen mal uso, no hacen mal uso, todo es transparente y correcto. Un 8.3% le parece que la Secretaría de Finanzas Públicas hace buen uso del dinero. Pero volvemos a la mayoría. La mayoría dice que no, que hace mal uso, que la Secretaría de Finanzas Públicas hace un mal uso del dinero. Aquí vemos, fueron 13 respuestas, 13 personas a las que se les aplicó esta encuesta. Pues desgraciadamente los resultados son desfavorables. Las conclusiones y recomendaciones. Bueno, las finanzas públicas en México tienen un alto grado de importancia y es necesario un proceso de mejora para fortalecer el país. Asimismo, creo yo que es necesaria una reestructuración y un análisis del personal que ocupa puestos de responsabilidad, ya que muchos están por años, pero no son claras sus rendiciones de cuentas y la falta de resultados es notoria. Aquí es un punto importante. Sabemos que mucha gente se la pasa años en puestos de responsabilidad. Nada más rotan y siguen los mismos. Hay uno, no estoy diciendo que todos sean malos, sino que hace falta un organismo que evalúe su trabajo, que evalúe si están dando el rendimiento, si están dando lo esperado. Las referencias y fuentes de consulta. Bueno, fue un artículo informativo, una nota periodística del Sol de México, el libro, 2 libros. El primero se llama Logros y retos de las finanzas públicas en México, de Jorge Chávez. El segundo se llama Finanzas Públicas de México, de Enrique Arriaga Conchas. Pues muchas gracias, esta fue mi exposición del tema Finanzas Públicas en México.